buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Este es el tiempo de deportes por Bonita Radio. Gracias por su sintonía. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, como de costumbre, tardísimo pero seguro. Seguro que el programa va. Quiero explicarles algo que acaba de ocurrir con la tecnología. La tecnología nos traiciona. Hoy yo tenía para ustedes una entrevista que yo creo que iba a ser muy beneficiosa para nuestro tema de deporte con la candidata a la Cámara por acumulación, la señora Keilís Méndez Torres. Esa entrevista estuvimos aquí, ya lo teníamos todo preparado y por alguna razón la plataforma que utilizamos, que yo utilizo en Bonita Radio para transmitir video, o sea, entrevistas en video, que Zoom no quería conectarse a Facebook. Lamentablemente la candidata tenía un compromiso a la 1 de la tarde y yo no quería apresurar la conversación, por lo tanto la recalendarizamos para mañana al mediodía. O sea que mañana al mediodía tendremos aquí a la candidata Keilís Méndez Torres. Y entonces, como me agarró desapercibido, o me sorprendió el hecho de que iba a tener un programa donde yo iba a tener que hacer el programa solo, que no iba a tener una conversación, pues entonces voy a dirigir a tocar el mismo tema. El título del programa se llama El Gobierno y el Deporte. Y yo lo que quiero hacer entonces hoy es hablar, si ustedes tienen para así hacer comentarios respecto a este tema, lo pueden hacer y podemos conversar un rato al respecto. Y la razón por la cual yo me comuniqué con la candidata Keilís Méndez Torres es porque me enviaron un email hace unas semanas donde me dirigían a una conversación que ella estaba teniendo con otro candidato del Partido Popular. Ella es candidata por el Partido Popular Democrático, con otro candidato que es Aníbal Acevedo Vilá, que tiene también un podcast. Y ella en ese podcast estaba hablando, le hicieron la pregunta que del Partido Popular ganar las elecciones y el gobernador estamos suponiendo, si el gobernador popular la llama a ella, que también ganó su escaño en la Cámara, y le preguntara y le dice Keilís Méndez Torres, ya como representante, ¿cuáles son los puntos que usted quiere trabajar desde la Cámara y para yo darle todo mi apoyo? Ella mencionó particularmente hacer un horario extendido en las escuelas públicas del país para que los estudiantes tuvieran distracciones después del horario regular escolar, y habló del deporte como herramienta, como instrumento para llevar a cabo ese horario extracurricular, diciendo hasta las 6 de la tarde. Y me pareció muy interesante que ella habló, expandió bastante su punto en cuestión del deporte, y la razón por la cual yo me comunico con ella es porque es la única candidata que yo he escuchado hablar sobre el deporte como su plataforma o su oferta como representante. Margarita López está por ahí presente desde New York City. Miguel Hidrach Sayas, atento desde ahí bonito. Mi abuela era de ahí de ahí bonito, señor Miguel Hidrach. Margarita López, para que sepa, se llamaba Margarita Bigles Becerra y era la mamá de mi papá. Margarita López también: me cuestiono si estos problemas técnicos son accidentes o propósitos. Yo no me atrevo a decir ni una cosa ni la otra. Lo que sí me pareció era como un problema con Facebook. Entiendo que eso era lo que hay. Que a veces Facebook, esas plataformas, fallan en algunas cosas, y me dio la impresión que fue Facebook.
Pero esas cosas pasan en este tipo de programas. Sabemos que han ocurrido otras que son sospechosas, para darle color a ese comentario que hace Marianita. Pero sin duda alguna, aquí estamos, el deporte en Bonita Radio, como siempre y como prometido, de lunes a jueves al mediodía, sea un poco más tarde o a las 12 en punto, siempre estamos aquí. Bueno, en cuestión a eso, pues yo quiero entonces a ustedes decirles, hablar, discutir cuáles son los puntos que yo quisiera tocar con una candidata o candidato como Keilis Méndez, porque hemos estado hablando en este programa semana tras semana, entrevistando a personalidades del deporte, a personas envueltas en el deporte, y siempre llegamos a la misma conclusión. Del punto de vista de gobierno, el deporte no está en las listas de prioridades. Es un entretenimiento, es un vacilón, nos lo disfrutamos, vamos y recibimos a los atletas al aeropuerto, damos días libres, o le decimos a los empleados públicos vayan y reciban a Tito Trinidad, o vamos como se hacía cuando Mónica Puig y la delegación olímpica del 2016, todo eso se hace y todo en mucho orgullo, en mucha fanfarria, pero a la hora de los mameyes, como dicen en country, por citar a nuestra amiga y fundadora Carmen Elita Acevedo Betancourt, no aparece el deporte en los proyectos de desarrollo de la isla. Y a mí pues me gustaría hablar con ella, y quiero aprovechar ustedes que están escuchando, los que están conectados y conectadas, que pues me den ideas. Aprovecho el tiempo que tenemos adicional para que ustedes, si tienen de bien hacer preguntas a la candidata, lo puedan hacer del punto de vista deportivo. Recuerden, a mí me gustaría mantener esto en ese tema de deporte. No tuve ninguna intención hasta este momento de entrevistar a candidatos a candidatos o candidatas, pero me parece curioso que la única que he escuchado con un plan donde el deporte está en esos 3 puntos medulares sea esta candidata, y quisiera hablar con ella sobre el tema. Bueno, número 1, la inclusión del deporte como un método, como un medio extracurricular. Me parece una buena idea, y yo quiero que ella abunde sobre el tema. Espero que mañana lo hagamos. Ella mencionó en ese momento que el deporte se ha convertido en un lujo, donde no todos los jóvenes tienen acceso al deporte. A mí me parece que eso es acertado. Vemos que hay muchos clubes deportivos en áreas o zonas donde pues el acceso a ese tipo de actividades es más fácil. Me refiero a que pues colegios ingenieros donde yo jugué baloncesto, dicho sea de paso, Torrimar, los halcones de Torrimar, cuando yo me criaba, por ejemplo, Fray Comar, Bucapla. Hay distintos sitios, por lo menos en el área metropolitana que yo conozco, que definitivamente el perfil de los estudiantes o de los jóvenes que iban allí pues eran de clase media alta, clase media baja, o a lo mejor clase alta. No necesariamente es accesible para estudiantes del sistema público del país con menos medios para acceder a esto. También vemos proyectos en Puerto Rico donde dicen ser un bien social, y me voy a referir a un local que está al lado del Estadio Irán Bithorn, allí en el área del Parque Luis Muñoz Marín, que se llama, se me olvida el nombre ahora, pero me acuerdo ya mismo, que tiene un sinnúmero de canchas de voleibol de playa, tiene unos campos de soccer, tiene un área de restaurante y barra, Eco Sports Bar, si no me equivoco se llama. Y ellos, en el momento donde apelaron para ese espacio, pues hablaron de que tiene un bien social, donde va a haber eso pues va a tener un espacio para que jóvenes y atletas de distintas clases sociales puedan acceder. Y a mí me parece que eso no es de esa manera. No creo que veamos muchos jóvenes
de residenciales públicos, de comunidades de bajos recursos, aprovechando esos espacios porque ciertamente son caros. Voy con ustedes. Sandra García dice: saludos, llegué para el final, después te escucho. Rodrigo: no, si supiera que estás en el principio porque empezamos tarde por problemas técnicos. Margarita López: Rodrigo, pienso que los asuntos importantes para la sociedad civil tomarán importancia en tanto y en cuanto existan ciudadanos que tomen esa bandera, definitivamente, pero del punto de vista deportivo, y mi argumento siempre ha sido que el deporte se incluya en el desarrollo de Puerto Rico, no solamente económico, sino social. Y el deporte, y le voy a traer ejemplo y voy a hablar de eso, ahora con esta cosa de la pandemia, pues nos hemos visto obligados a entrar un poco en el análisis de los deportes, ya que el gobierno parece haberse olvidado de ese sector del país, y particularmente en el caso del Baloncesto Superior Nacional y su presidente Ricardo Dalmau, que toma entonces la iniciativa de hacer una burbuja para reiniciar la temporada de baloncesto para final de año, amparándose en la ley número 60 del 2019, que es de incentivos contributivos, donde se enmienda un sinnúmero de leyes para que tengan ese acceso a esos incentivos y poder propiciar su desarrollo. Y el deporte no aparece en todo eso. Estoy hablando de la ley número 60 del 1 de julio del 2019, y eso es muy revelador, por lo menos de mi punto de vista es muy revelador donde yace el deporte en los planes de gobierno de Puerto Rico. Las razones por las cuales el deporte no es una gran prioridad en nuestro gobierno, pues podemos hacer 20 programas de distintas razones por las cuales eso es así. Pero sin duda alguna, esa ley enmienda, por ejemplo, leyes de agricultura, enmienda leyes de la industria fílmica, entre otras de desarrollo económico, pero el deporte no aparece por todo eso, o sea, no está. Entonces, si nos ponemos a contar y nos ponemos a analizar esa situación, pues vamos a distintos temas que hemos tocado recientemente. La semana pasada, que fue el día de Roberto Clemente en la Grandes Ligas, y el número 21, uno de los grandes temas del día fue la ciudad deportiva Roberto Clemente, que está en total abandono. Podemos irnos de tour por toda la isla y ver los campos, las canchas de baloncesto. En Punta Las Marías hay una cancha de baloncesto allí por el Parque del Indio, si no me equivoco, por el último trolley, que pues se fue el techo, parte del techo con el huracán, y ahí está. Y eso es una cancha que tiene no solamente la comunidad de Ocean Park, tiene residencial Luis Llorén Torres muy cerca, y tiene escuelas al lado, adyacentes a esa cancha. Por lo tanto, esa cancha pues no se puede utilizar, las condiciones no son las óptimas. Cuando llueve, se moja. Y esos espacios pues empiezan a ser utilizados para otros asuntos que van completamente del otro lado de la esfera de lo que queremos con el deporte. Bueno, Enid Rivera, saludos. Daniel Clemente, están tagueando a Daniel Clemente, voy a hablar de eso. Miren, durante el programa de Carmen Enid ahora, el que acabó recientemente, esto es lo último, que fue a las 11 de la mañana, esta dama, Enid Rivera, comentó, diciendo, y la invito a que se una a nosotros en el Capitolio el sábado, en Lucha por el Deporte. Yo inmediatamente me comuniqué con ellos y todavía no he hablado formalmente con ellos, pero lo voy a hacer tan pronto termine este programa. Voy a llamar para conversar con ellos, a ver si podemos hablar con ellos a lo mejor el jueves sobre esto. Y se trata precisamente de lo que estamos hablando. Se lo iba a traer a la representante, se lo voy a traer mañana de hecho a la representante, y vamos a hablar de que ella piensa de esto. Sábado 19 de septiembre a las 3:30 de la tarde frente al Capitolio, apoyo al deporte. Y voy a citar una oración que tienen en la promoción que dice: tenemos que aprender a vivir con esto, y se olvidaron de los deportes. Eso dicen ahí. Esta tarde, ¿no?
como tuve que cambiar los sistemas, pues no tengo la promoción conmigo ahora para ponérselas en pantalla, pero prometo hacerlo mañana, y si puedo coordinar con ellos y tener una entrevista, pues mejor todavía. Así es que hay un reclamo claro del pueblo de Puerto Rico, que el deporte ha sido olvidado durante estos tiempos de pandemia, pero ciertamente desde antes. Y pareciera que no, porque tenemos acceso al deporte por televisión, hoy hay programas deportivos que cada vez son menos, y de hecho en los noticiarios de los medios tradicionales el espacio deportivo cada vez es más pequeño y cada vez es más pequeño, cada vez más pequeño. A veces no llega ni al minuto, yo creo, la intervención deportiva. Por lo tanto, se nos está escapando de las manos y tenemos que recuperarlo. Así es que vamos a estar hablando mañana con la única candidata. Si ustedes conocen a alguien más, que ustedes hayan escuchado que ha hablado del deporte como una oferta de su gobierno, además que esto es una cara nueva en la carrera hacia la legislatura, y quiero estar claro con ustedes que esa es la razón por la cual yo quiero entrevistar a esta dama mañana, a esta candidata Keilis Méndez Torres. Estoy con ustedes. Sandra García, magnífica oportunidad de entrevista, sobre todo pienso desde la perspectiva de la niñez y jóvenes. Margarita López dice, esa manifestación que anunciar es un ejemplo. Bueno, hablemos de eso. Del punto de vista de jóvenes, definitivamente hay que empezar a inculcarlo, hay que desarrollarlo desde muy temprano. Ahora, el deporte tiene que ser una opción para las personas, los estudiantes. A mí me encantaría que los jóvenes de Puerto Rico sepan que tienen oportunidades después de la escuela y después de universidad de hacer deportes profesionales, y que haya la opción y que haya el ambiente y que haya las condiciones para que eso se dé. Estudiar como que el deporte como un incentivo a los estudios, definitivamente. No importa cuán bueno usted sea en el deporte que hace y cuánto futuro económico hay en ese deporte, porque no necesariamente en todos los deportes hay un futuro económico, como por ejemplo el baloncesto, el boxeo, el tenis, entre otros. Hay otros deportes que no ven la luz del día en términos económicos, como por ejemplo, pues, por un ejemplo, natación. Si usted no es un nadador olímpico que gane medallas de oro, pues posiblemente no puede vivir de la natación, sucesivamente. Pero que para llegar a esos niveles usted tiene que ir a competir a niveles colegiales. Y eso es otro tema que a mí me está, y eso pues podría ser un tema para después. El tema de los deportes universitarios en Puerto Rico, que se compite bajo la LAI, y de ahí se desarrollan atletas que nos representan a niveles internacionales. Las justas interuniversitarias son uno de los momentos deportivos más emblemáticos de nuestro país, pero a mí me parece que se han quedado frisados en el tiempo. La LAI, las justas son más o menos iguales desde que yo tengo uso de razón. No estoy restándole méritos. Creo que es que hay que empezar a evolucionar un poco a esa proyección de estudiantes, no solamente de las universidades privadas, sino de los estudiantes de la Universidad del Estado, proyectarlos como grandes atletas del país también, encaminados a grandes cosas. Y eso es parte del desarrollo del deporte que queremos, un desarrollo de adentro, no superficial. Y ese tema a mí me parece que es muy importante, que creo que es puntual y debemos conversarlo. Enid Rivera, voy con ustedes, a veces se me pasan los comentarios. Aquí está. Sandra García, debemos escuchar a nuestra niñez, que tiene mucho que aportar. Enid Rivera, esa es nuestra meta, que nuestros niños tengan donde recrearse con todos sus respectivos protocolos de salubridad, etcétera. Daniel Clemente dice, me encanta lo que estás hablando, mañana si quieres entrevistarnos, estamos a tu orden para darte más información sobre la manifestación. Bueno, Daniel, hoy yo se supone que tuviera una entrevista, no se pudo dar por problemas técnicos, la voy a tener mañana, pero yo le voy a llamar tan pronto yo acabo acá para ver si podemos coordinar
para uno de los otro día. Pero nada, lo coordinamos definitivamente. Me parece que es importante hablar del tema, porque parece ser cuesta arriba. Nosotros aquí en Puerto Rico pues esperamos mucho de nuestros atletas, pero no les damos las mejores condiciones. Y como yo he dicho en otras ocasiones, aquí tenemos los conocimientos, aquí tenemos las destrezas, tenemos la infraestructura. Vamos a hablar de infraestructura un segundo. No sé si cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de venir en un avión hacia Puerto Rico y cuando empiezan su último tramo hacia el aeropuerto, pues está volando sobre tierra puertorriqueña y empieza a ver la cantidad de parques de béisbol que hay en Puerto Rico. Son innumerables y muchos de ellos están en buenas condiciones. Hay algunos que tienen algunos problemas de iluminación, hay algunos que tienen algún problema del terreno, pero al fin son utilizables. Cuando nosotros jugábamos béisbol, cuando yo me criaba en la calle allí en el Lido en Vega Baja, jugábamos con un palo, la bola que encontráramos, si no usábamos almendra y jugábamos béisbol. Por lo tanto, esos parques están ahí disponibles y las inversiones no deben ser tan altas, que pueden ser proyectos comunitarios, pueden ser un proyecto municipal. Por alguna razón estamos dejando, porque es fácil decir, vamos a hacer un parque en esta comunidad y esto es con los fondos de tal cosa, y después hacen el parque, se hace chivichía, se hacen 3 torneos y buenas tardes, gracias por participar, ahí está el parque para que hagan cualquier otra cosa menos jugar el deporte para lo que se hizo. Esos parques se pueden utilizar para soccer, se pueden usar para fútbol, se pueden usar para rugby, que eso no se juega aquí, pero se puede usar para un montón de cosas. Se puede usar para pista y campo, para correr 100 metros, para correr 150 metros, se puede usar para tirar la pesa, para tirar la jabalina, se puede usar por un sinnúmero de deportes en Puerto Rico que podemos incluirlo desde muy temprano. Y esta idea de extender el horario académico hasta las 6 de la tarde, o sea, que tengan actividades extracurriculares y a integrar el deporte como una de esas actividades para la distracción de nuestros estudiantes y nuestros jóvenes y crecerlos en el deporte y enseñarles las posibilidades, para mí es extraordinaria idea. Lo más importante que a mí me encantaría plantearle a la candidata y a los demás candidatos a la legislatura de Puerto Rico, a los alcaldes, al ejecutivo, a todo el mundo, es incluir la historia del deporte puertorriqueño en el currículo escolar. Y ese es el tema que quiero conversar. Si escuchan ruido, es que está nuestra hermosa perra Nina por ahí dentro del estudio conmigo y está reacomodándose para seguir durmiendo, que esa es su meta de vida, sin duda alguna. Así es que ese es el ruido que están escuchando, si lo escuchan. Ahí está, se acomodó. Muy bien. Bueno, el deporte, la historia del deporte puertorriqueño en el currículo escolar de nuestro sistema de educación pública. Educar a nuestros niños en Rebecca Colbert, que yo creo que es la mejor atleta en la historia del país, hombre o mujer, dicho sea de paso. Roberto Clemente y el número 21 se han popularizado. Yo creo que es extraordinario que celebremos a Clemente el atleta, a Clemente el hombre, pero debemos educarlos a los niños desde bien temprano de quién es Roberto Clemente y cómo nos representa y nos representará secula seculorum en el mundo. Pachín Vicens, Canena Márquez, Luis Rodríguez Olmo, Angelita Lin, que de hecho todos los que me están siguiendo recientemente sepan que hay una entrevista extraordinaria que yo le hice a Angelita Lin. Búsquenlo en los archivos de Bonita Radio en YouTube, lo pueden buscar. Fue para octubre del año pasado. Carmen Enita Acevedo y yo fuimos hasta la Interamericana de San Germán y entrevistamos a su más destacada alumna, Angelita Lin, en una gran entrevista. Vayan, búsquenla, compártanla, está en YouTube, Angelita Lin y este servidor en esa muy bonita entrevista que le hice.
Sandra García, el gobierno tiene que dejar de robar y darle importancia a la niñez y juventud, que son el presente constructivo, sin duda alguna. Valentín Yari dice, buenos días. Buenos días a ti también. Estamos hablando del deporte y el desarrollo que debe haber del deporte y a la misma vez desarrollar nuestra sociedad en el deporte puertorriqueño. Tenemos una rica historia. Tenemos rica infraestructura, canchas de baloncesto, canchas de soccer, parques de béisbol. Tenemos un gran estadio como el Gran Bison, el Clemente en Carolina, el Paquito Montaner en Ponce, el Apachín Vicens, el Auditorio Pachín Vicens también ahí en Ponce, el Clemente acá, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que es nuestra más grande facilidad deportiva y de entretenimiento también, pero cuando uno ve un edificio como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, uno lo que piensa es en deporte. Y que los Cangrejeros de Santurce del baloncesto en algún momento fueron inquilinos de ese coliseo, y el ambiente es extraordinario cuando son equipos de aquí y la fanaticada local, 18.500 fuertes allí apoyando a nuestros atletas, sin duda alguna es extraordinario. El Roberto Clemente, en el Coliseo Roberto Clemente, la catedral de la baloncesto en Puerto Rico, allí en la avenida Roosevelt. Sandra García dice, muy buena entrevista la de Angelita Lynn. Sí, muy buena entrevista. Hubo de todo, risa, llanto. Ella hizo una anécdota de cuando ella llega con su medalla de plata de aquellos juegos polémicos donde ella cayó y la cubana se cayeron y la cubana cruzó la meta primero y ella ganó la medalla de plata. Que ella llegó y estaba Rebecca Colbert, nada más y nada menos, esperándola en el aeropuerto con su medalla de oro que había ganado allá en el 38 y se la dio a Angelita diciendo, esta es tu medalla. Wow, qué momento ese, tienen que ver esa entrevista. Así es que quiero disculparme nuevamente con ustedes porque no pude traerles esa entrevista en el día de hoy. Mañana la vamos a traer, Dios mediante. Voy a estar ahora trabajando para ver cómo se puede resolver o qué fue lo que pasó desde el punto de vista técnico. Y también vamos a hablar con los organizadores de esa manifestación que habrá el sábado 19 a las 3:30 de la tarde en el Capitolio, frente al Capitolio, apoyando el deporte, al deporte. Y cito lo que el slogan que ellos tienen: tenemos que aprender, que la gobernadora dijo, tenemos que aprender a vivir con esto, y se olvidaron de los deportes. Eso es así. Y si algo positivo ha ocurrido durante estos tiempos de pandemia ha sido precisamente que hemos visto lo oculto que está el deporte en los planes gubernamentales de Puerto Rico. Así es que todo eso y mucho más vamos a estar hablando esta semana en este programa. En IT Rivera tenemos que unirnos no por nosotros los adultos, sino por los verdaderos seres que nos necesitan, nuestros niños y jóvenes. Mucho se nos está escapando para los Estados Unidos en busca de oportunidades, sin duda alguna. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de construir un mejor Puerto Rico de abajo para arriba. Y si queremos mejores ciudadanos, mejores políticos en el futuro, pues tenemos que no solamente criarlos con los valores, porque todo empieza por la casa, los valores y los principios y los modales necesarios para que se conviertan en buenos y buenas ciudadanos y ciudadanas, pero del punto de vista histórico, de educación histórica, debo decir, enseñarles de que Puerto Rico es bueno y de que nosotros tenemos una historia propia y que tenemos una gran historia entretenida que les pueda brindar interés de conocer más sobre Canena Márquez y menos de Babe Ruth, más de Roberto Clemente y menos de Michael Jordan, sucesivamente. Y yo creo que eso tenemos que hablarlo, tenemos que puntualizarlo, y para eso es que Puerto Rico, por eso es que Bonita Radio está aquí, porque hacemos ese trabajo que se ha ido perdiendo también, como lo ha mencionado Carmen Elida Acevedo, en los otros medios tradicionales,
pues aquí en Bonita Radio estamos comprometidos con hacer esas preguntas, con poner el tema puntual y no acariciarlo, no hacerlo superficial. Sandra García, el amor por los deportes hay que inculcarlos de alguna manera creativa, definitivamente, y de hecho, Sandra, eso mismo menciona la Keilis Méndez, vamos a hablar de eso, sobre entretenerlos. No podemos pretender que los estudiantes se interesen en la educación si no los entretenemos de alguna manera, que sea de forma entretenida, donde nosotros podamos hacerlo, y qué mejor que el deporte para hacer eso. Así es que mañana, si Dios quiere, tenemos a Keilis Méndez Torres. Así es que pendientes a Bonita Radio. Antes de irme, quiero recordarles: compartan nuestros contenidos, busquen en nuestra página de internet bonitaradio.net. Allí puede ver todo el contenido que nosotros subimos diariamente para ustedes. Déjenme ponerle aquí ahí está. Esa es nuestra página, bonitaradio.net, y da la casualidad que tiene en la bandera de Más de una Milla de este programa, de lunes a jueves a las 12 del mediodía. Si pueden ver ahí a mano derecha arriba, pueden hacer donaciones a través de esa página de bonitaradio.net, a través de PayPal o tarjeta de crédito. Puede también hacerlo a través de ATH Móvil. Vaya a la sección de negocios y busque Fundación Periodismo 21. Puede hacer su donativo de esa manera. También puede enviar un cheque o giro postal aquí a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Lo puede hacer de esa manera. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, también en YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase. Vea el catálogo de toda la programación que nosotros tenemos allí para todos ustedes. Entrevistas, quiero mencionarles, tengo entrevistas con atletas tales como Angelín Figueroa, medallista de plata centroamericana en los 1500 metros, con Tingui Vargas, el gran gimnasta puertorriqueño. Tenemos con Angelita Lin, tenemos con Mariana López Crespo de la Selección Nacional de Soccer de Puerto Rico. Tenemos líderes del soccer como Sergio Castro. Tenemos entrevistas con John Molina, el 4 veces campeón mundial de boxeo. Esa entrevista también es muy buena. Tenemos un montón de entrevistas en ese catálogo de YouTube. Busque, explore Más de una Milla en YouTube, vea todo ese contenido que tenemos para ustedes, y de hecho ven cómo ha ido evolucionando este espacio deportivo en Bonita Radio, que empezamos literalmente hace 2 años haciendo un recuento de los momentos más importantes puertorriqueños en el deporte internacional, desde el primer juego centroamericano que fuimos sucesivamente, fuimos integrando esas entrevistas hasta hace un año que empezamos a hacer este formato de diario, de lunes a jueves, al mediodía, Más de una Milla. Antes de irme, quiero ir con ustedes nuevamente. Esta conversación, con una de las grandes cosas que ha ocurrido en los últimos meses, es esta interacción. Eso es lo que yo quería que ocurriera. Yo sabía que mientras el trabajo se hiciera, esto iba a llegar, y estoy muy muy contento con esta respuesta que estamos teniendo en este programa. Eni Rivera dice: no deseamos que el deporte muera, al revés, rescatarlo a la medida posible. Y claro está, cada organización tiene un protocolo aprobado por el DRD, o el Departamento de Recreación y Deportes, en el cual lograremos nuestro propósito. Margarita López dice: sí, más en Puerto Rico el PNP rechaza el deporte ideológicamente, pero reafirma la identidad nacional. Eso es un tema muy interesante, Margarita. Definitivamente aquí hay algo que le tienen pánico sobre el deporte, y es yo tengo una teoría, y pues, muchos podrán decir que estoy equivocado, otros no. Yo creo que todo el mundo, su puertorriqueñidad no es negociable en todo el mundo. En algunos está más escondida que otros, pero al final la puertorriqueñidad no es cuestionada. Y hay algunas situaciones que vivimos en nuestras vidas que lo hacen que se demuestre más. Y el deporte, sin duda alguna, es uno de esos momentos
donde el puertorriqueño grita a cuatro vientos lo puertorriqueño que es. Y eso se debe resaltar, eso se debe proteger, eso no hay nada de malo con hacerlo. Y no importa lo que pase en este país, puertorriqueños siempre seremos, y los que vienen después siempre serán. Y uno de nuestras grandes embajadores de nuestra puertorriqueñidad son precisamente nuestros atletas y nuestros artistas, y eso hay que protegerlo, y eso hay que hacerlo desde bien temprano. Igual que conocemos de artes y música, pues el deporte debe estar incluido también, y yo creo que una de las maneras para hacerlo es incluyendo la historia deportiva puertorriqueña en el currículo escolar y seguir en otros niveles de educación en Puerto Rico. Siguen escribiendo. Eni Rivera dice: gracias por la invitación. Daniel Clemente dice: unidos apoyaremos a todos en los deportes, bendiciones. Sandra García: el deporte afirma nuestra identidad nacional, definitivamente. De acuerdo contigo, le dice a Margarita López. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Recuerden compartir nuestros contenidos de Bonita Radio. Esta tarde a las 5 regresa Carmen Enita Acevedo Betancourt con Qué Palo es Noticia. Nos hacía mucha falta, Carmen Enit. Gracias por lo que haces y gracias por darnos el espacio. Este fue un espacio bastante improvisado, pero aquí estamos. Del tema siempre hay para hablar, y mientras ustedes también estén ahí se hace mucho más fácil este tiempo con ustedes. Esta conversación siempre es buena, así es que mañana nos vemos, si Dios quiere, con la entrevista prometida con Keilis Méndez Torres. Así es que un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo, chao, buen provecho.